Tengamos en cuenta que la tendencia habitual ante la dificultad es muchas veces sentirnos tremendamente limitados, caer en la frustración, en la sensación de impotencia y de desesperanza. Esto es lo que se llama un sistema de default, es un sistema en el que normalmente caemos. Y hace falta un entrenamiento, hace falta un mapa para saber cómo podemos eh, activar otro sistema que tiene una conexión obviamente con los procesos mentales y cerebrales y que nos permite ver lo que normalmente está velado. Por eso es tan importante entrenar la mirada, porque si no aprendemos a mirar cualquier situación de una forma diferente, no podremos encontrar cosas nuevas. Y muchas veces yo sé lo desafiante que puede ser mirar una situación, bueno, muy dura con ojos diferentes. Pero es que no tenemos más remedio, porque el dolor de la dificultad ya lo tenemos, el sufrimiento de la dificultad ya lo tenemos, pues vamos a esforzarnos en encontrar algo más que eso, en ir más allá del dolor, ir más allá del sufrimiento y encontrar la oportunidad. El foco de la atención es probablemente una de las capacidades más potentes que tiene el ser humano. Lo que pasa es que el foco hay que entenderlo bien. Nosotros podemos imaginarnos un rayo de luz en el cual los fotones pues realmente no están completamente alineados. Entonces, bueno, iluminan una superficie y ya está. Pero nosotros podemos ver esos fotones en absoluta coherencia, con tal grado de alineación que ya ese rayo de luz se ha convertido en un rayo láser y es capaz de perforar una placa de metal. Entonces, quiero que nos imaginemos que esa dificultad, ese obstáculo con el que todos nos podemos encontrar cada día, dificultades o obstáculos en relación con la salud, con las relaciones, con nuestro estado de ánimo, con nuestra economía, etcétera, etcétera, fueran como una plancha de metal. Entonces, si nosotros solamente hemos desarrollado la capacidad de ese haz de luz, pues no podemos ver nada más que lo evidente, que es que eso es un obstáculo, esa es una dificultad. Pero si desarrollamos la mirada de un rayo láser, es decir, si esos fotones adquieren ese nivel de coherencia, entonces perforaremos la placa de metal y descubriremos lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? La oportunidad. La oportunidad es aquello que tú entiendes que puede llevar tu vida al siguiente nivel, tu vida o la vida de otras personas. Puede ser una oportunidad a la hora de mejorar una salud que te parece que está ya de alguna manera tan dañada que no puedes hacer nada. Puede ser una oportunidad para mejorar tu economía de una manera que te permita tener una libertad, una independencia financiera que ahora no tienes. O puede ser la oportunidad de reparar una relación que desde hace mucho tiempo está rota, pero que para ti sería importante que esa relación se recuperara. Entonces, la oportunidad, obviamente, es aquello que se convierte para nosotros en un trampolín para ir al siguiente nivel. Lógicamente, depende de cada persona dónde quiere ver esa oportunidad, dónde quiere aplicar esa oportunidad. Lo que pasa es que para poder aprovechar una oportunidad primero hay que verla y no se ven las oportunidades si no hemos entrenado la mirada. Es verdad, también en mi experiencia, que hay personas que tienen una capacidad, diría yo, casi innata de ver las oportunidades, aunque vayan disfrazadas de la mayor de las calamidades. Pero la mayor parte de los seres humanos necesitamos entrenar la mirada para ver esa oportunidad. Cuanto más nos dejamos guiar por el amor incondicional, menos miedo tenemos. Y cuanto menos amor hay en nuestro corazón, más miedo tenemos. Entonces, lo mismo que el frío no tiene existencia en sí, sino que es la ausencia de calor, la oscuridad no tiene existencia en sí misma, es la ausencia de luz, el miedo solo tiene existencia cuando nos alejamos del amor. Entonces, por eso hay un miedo natural, que es el miedo propio bueno, que nos ha mantenido vivos a lo largo de la evolución, que es el miedo, por ejemplo, al depredador, pero la mayor parte de los miedos son creaciones mentales. Es el miedo a no dar la talla, el miedo a que no me incluyan los demás, el miedo a que me enjuicien, el miedo a qué pasará si fracaso. Entonces, este miedo mental es un miedo muy, muy dañino porque se ha metido en el cuerpo.
Y entonces, cuando el miedo se mete en el cuerpo, los médicos sabemos lo que puede hacer dentro del cuerpo. Y desde luego lo que hace el miedo dentro del cuerpo, hablo de este miedo mental, no del miedo al depredador, que pone, obviamente, que nos permite sobrevivir, pero este miedo mental hace muchísimo daño en el cuerpo porque da lugar a la liberación de hormonas que son bastante dañinas, liberadas de esta manera, da lugar a procesos inflamatorios, etcétera, etcétera, que desde luego no favorecen en nada la salud y desde luego para nada el bienestar. Esa idea muy cartesiana de que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro es absolutamente obsoleta. Es decir, los procesos mentales afectan a los procesos corporales y efectivamente en algunas enfermedades que tienen una expresión física, naturalmente que se ve que detrás, escondida, hay una alteración en el funcionamiento correcto de la mente y que eso causa pues, un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, cuya expresión, repito, es física, pero cuyo origen, cuya verdadera naturaleza es mucho más sutil. No se puede ver como se puede ver la dolencia física, sino que es algo que está oculto y, sin embargo, sí aflora en forma de una enfermedad física. Yo creo que los seres humanos, nosotros los seres humanos, no tenemos que tener miedo a la incertidumbre, sino al desamor. El verdadero problema no es nunca la incertidumbre, es el desamor. Vamos a ver, de los dos hemisferios del cerebro, el cerebro se parece mucho a una nuez, que tiene sus dos partes arrugadas. El hemisferio derecho, que es la puerta al inconsciente, está increíblemente bien especializado para lidiar, para manejarse en medio de la incertidumbre. No es un problema de capacidad, es un problema de lectura. Nosotros hemos aprendido a leer la incertidumbre automáticamente como algo necesariamente arriesgado, necesariamente peligroso y que con muchísima frecuencia va a salir mal. Y esto es debido a que vivimos atrapados en una cuadrícula mental donde todo lo queremos controlar, todo lo queremos dominar, todo lo queremos acotar. Y la vida no se deja ni dominar, ni se deja acotar, ni se deja encorsetar. Y esto nos pone de los nervios. Entonces, la realidad es que en toda incertidumbre, claro que hay desafíos. ¿Cómo no los va a haber? Claro que hay dificultades. Naturalmente, por supuesto que nos caemos. Claro que sí. Lo que no podemos es contar solo la mitad de la historia. Solo podemos contar el riesgo, solo podemos contar las caídas, solo podemos contar los peligros. Vamos a contar la verdad entera. Y la verdad entera incluye, también hay enormes oportunidades en la incertidumbre. De hecho, voy a poner un ejemplo para que nos quede claro. Hace 1.000.000 de años, que se dice pronto, 1.000.000 de años, el Homo erectus, que ya nos podemos imaginar la tecnología que tendría el ser humano hace 1.000.000 de años, agarró una serie de troncos, los ató con lianas y empezó a navegar por el océano Índico. Y llegó a colonizar sitios como Australia, islas perdidas en el Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, Asia, etcétera. Es decir, estamos hablando de que hoy probablemente no existiríamos ninguno de nosotros si el Homo erectus no hubiera hecho eso. Y especies muy, muy antiguas fueron hasta Europa. Somos hijos de esas especies. El ser humano ha avanzado porque ante la incertidumbre ha preferido la aventura a la necesidad imperiosa de controlar. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final somos reos, esclavos de nuestras propias interpretaciones. Si yo interpreto la incertidumbre como un peligro, yo me bloquearé frente a la incertidumbre. Si yo interpreto la incertidumbre como una oportunidad, yo exploraré. Y explorando iré descubriendo, iré aprendiendo, iré mejorando y al final encontraré todas esas oportunidades que solo se encuentran cuando uno sale de su cuadrícula mental, de su área de confort. Lo primero que todos tenemos que hacer, yo el primero, es estar abiertos al cambio y a la evolución. Y en este caso, fijaros que ya no es ni siquiera evolución, es revolución. Estar abiertos no es fácil. Esto es una cosa importantísima. Intentar al menos verlo como una oportunidad que no la podemos dejar pasar. Yo cuando he estado en escenarios complicados donde realmente no me apetecía entrar, una de las cosas que más me ayudó fue el pensar
que si la buscaba, encontraría una oportunidad ahí. Y qué pocas veces este sistema me ha fallado. A base de buscar encontré oportunidades. Entonces es como, fijaos queridos, es como un planteamiento vital. Todos hemos oído hablar de esta frase tan conocida, la parálisis por análisis. Muchas veces, cuando nos resistimos a algo porque sentimos inquietud, porque sentimos miedo, porque tenemos duda, empezamos a darle vueltas deseando estar mentalmente perfectamente preparados. Y cuando yo mentalmente esté perfectamente preparado, entonces me lanzaré. Sabéis que eso no funciona. Sabéis que tenemos que lanzarnos donde estemos y con lo que tengamos. Y cuando hagamos eso, curiosamente, sorprendentemente, empezarán a activarse, a emerger una serie de recursos. Hay dos cosas que el ser humano necesita casi por encima de cualquier otra cosa. La primera, sentirse realmente querido. Y la segunda, sentirse capaz para poderse manejar en la vida, tener autonomía, tener la confianza de que puede encontrar su camino, que puede encontrar recursos, que tiene creatividad, que posee un espíritu emprendedor y que si los pone en juego, naturalmente que conseguirá resultados extraordinarios. ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando hacemos frente a la incertidumbre? Al mundo actual, no nos tenemos que ir más lejos, donde no sabemos lo que hay más allá de nuestro mundo familiar, de nuestro mundo conocido. No sabemos cómo será la educación del futuro, no sabemos ni siquiera cómo serán la mayor parte de las profesiones del futuro. Cuando el sistema límbico encuentra un porqué poderoso, ¿qué quiero? Quiero saber qué hay más allá de la cordillera Hindu Kush. ¿Por qué? Porque tiene que haber nuevas oportunidades más allá de mi mapa conocido, de mi mapa familiar. Goethe dijo algo espectacular. A propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que una persona se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a suceder. Cosas que no habrían sucedido sin su previo compromiso. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión, ofreciéndole encuentros insospechados, recursos inesperados y ayuda material que nadie pudiera haber imaginado que pudieran suceder. Si crees que puedes o sabes que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. Bueno, primero tenemos que entender una cosa, que es el error en el que hemos vivido, no digo a lo largo de años, sino a lo largo de siglos, separando el cuerpo, la mente y el espíritu. Es decir, parece que el cuerpo iba por un sitio, la mente por otro y el espíritu por otro. Hoy sabemos perfectamente, en base a la investigación, que la dimensión física, la dimensión mental y la anímica están absolutamente interconectadas. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está haciendo, digamos, un ejercicio de yoga, aparentemente de cara a los sentidos físicos, lo único que está haciendo es un movimiento corporal. De acuerdo a la introspección, es decir, a esos sentidos, lo que se llama la interocepción, esos sentidos que están captando lo que ocurre en el cuerpo, está habiendo una dinámica que no es captada por los sentidos externos. Pero es que además está habiendo cambios a nivel mental. Por ejemplo, en el caso del yoga, se han hecho estudios con electroencefalografía mientras se practicaba el yoga, y una de las cosas más bonitas que se ha visto es cómo los dos hemisferios del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, uno más racional, otro más imaginativo, más asociativo, empezaban a comunicarse de otra manera. Entonces, lo que no podemos negar es que hay algo más allá de lo que captan los sentidos, y luego hay algo que durante muchos años no se le dio importancia, que es el qualia. Qualia es la experiencia en primera persona íntima que estás teniendo. La ciencia a veces, de tan objetiva que quiere ser, pierde la belleza de la experiencia, y durante tiempo solo lo que se podía medir exactamente tenía valor, y la experiencia, alguien que decía, oiga, mire, es que yo he empezado, vamos a suponer en el caso del yoga, he ido a una clase, estaba súper tenso porque había tenido un problema en el trabajo, he estado una hora practicando yoga y salgo diferente,
Oiga, mire, eso no tiene importancia. Oiga, pero es que yo lo he vivido, sí, bueno, lo he vivido, pero eso no está medido. Hoy en día, sobre todo lo que se llama la ciencia contemplativa, todo lo que es la experiencia en primera persona está sumamente valorada. Respecto a los estudios, claro, todas estas disciplinas, el yoga, el qigong, la meditación, tienen miles de años de antigüedad. La pregunta es ¿por qué ha tardado? Tanto Occidente verdaderamente en tomárselo tan en serio, porque siempre ha habido practicantes de yoga, practicantes de qigong, de meditación en Occidente, pero era casi algo más anecdótico y no con la pujanza, con la intensidad que hoy tiene. Y es porque la ciencia se ha metido a medirlo y somos así. Y lo que la ciencia avala como real, decimos, pues entonces es verdad. Y nos olvidamos de que hay miles de años que han estado avalando la bondad de ciertas metodologías, porque sencillamente, si no, no existirían. Entonces, ¿qué han demostrado, por ejemplo, los estudios científicos en lo que respecta a la meditación? Varias cosas. Por ejemplo, a nivel cognitivo, es decir, a nivel de capacidades mentales, una mejora muy significativa en cómo el cerebro procesa los datos, en la toma de decisiones y en el análisis de situaciones. A nivel electroencefalográfico se ha visto cómo hay una unificación de los dos hemisferios de tal manera que colaboran más, con lo cual la persona es más capaz. También se ha visto cómo se neutraliza una red que se llama la red neuronal por defecto, que está asociada a la infelicidad humana. Desde el punto de vista biológico, lo que se ha observado, por ejemplo, es una mejora muy llamativa del sistema inmune, que es precisamente el que nos tiene que defender frente a las bacterias, virus y tumores. Una mejora, por ejemplo, del cuadro del síndrome inflamatorio crónico, que es una auténtica epidemia que va desgastando el cuerpo, mejora de cuadros prediabéticos, mejora de hipertensión arterial, mejora de cardiopatías, unido a otras prácticas como un cuidado de la alimentación. Se ha visto incluso que reduce el tamaño de las placas en las arterias coronarias, cosa que no se pensaba. Fuera posible, y desde el punto de vista de las relaciones, lo que está claro es que la meditación, al inducir un estado de quietud interior, hace más fácil la escucha, hace más fácil la cercanía. De hecho, una de las prácticas más poderosas, a mí personalmente la que más me gusta en el mundo de la meditación, que es Metta and Loving Kindness Meditation, es una meditación que indudablemente no solo te acerca a la persona que tienes cercana, te acerca incluso a la persona que está alejada. ¿Cómo sucede? Bueno, cosas que todavía tenemos por ver. Lo que no cabe duda es que bien hecho
no con un sentido utilitarista, sí, buscando una utilidad, pero no el utilitarismo, ¿no? Voy a hacer esto para ganar más dinero, no. Si tú lo haces, porque entonces no funciona, si tú lo haces bien, no cabe duda que mejora cualquier dimensión del ser humano, porque todas están conectadas.